Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 12 de la segunda temporada. Mi nombre es Juan Manuel Uberti y estoy retornando a este espacio después de unas cuantas semanas de ausencia por vacaciones. Y bueno, en esta oportunidad, sin la compañía de mi colega Ariel Tejera, a quien le mandamos un gran saludo. Y bueno, ya pronto vamos a coincidir nuevamente en la grabación del próximo episodio. Bueno, para comenzar la semana, repaso obligatorio de lo que fue el reporte mensual de Luzda correspondiente al mes de octubre, que fue publicado por el organismo el viernes pasado y bueno, estábamos en pleno feriado acá en Argentina, así que corresponde, bueno, un breve repaso de los principales números que nos dejó, un reporte bastante neutral en términos de impacto en precios y de diferencias contra lo que estaba esperando el mercado. Se consolida un muy buen panorama de producción, prácticamente sin cambios, lo que es la estimación de producción de soja en casi 125 millones de toneladas y una hoja de balance, digamos, bastante inalterada, sobre todo por el lado de la demanda, y que nos estaría dejando como saldo final existencias por 15 millones de toneladas, significando una recomposición interanual bastante importante, con una relación stock-consumo que crecería respecto del año pasado y los precios ya reflejando esto en un nivel, en un escalón un poco más abajo que el año pasado, ¿no? Pasando a maíz, sí hubo una modesta diferencia respecto a lo que estaba esperando el mercado. El organismo señaló estimación de producción en 386 millones de toneladas, cuando el mercado esperaba 1 millón de toneladas menos. Y lo mismo para lo que es la variable stock finales, cerca de 51 millones de toneladas, 1 millón de toneladas superior también a lo que esperaba el mercado, así que en ese sentido una lectura un tanto bajista para el maíz, ¿no? Un panorama de oferta un poquitito más holgado de lo que ya estaba descontado en precios, pero bueno, en términos generales, una situación general bastante conocida y sin cambios sustanciales respecto del mes pasado, ¿no? Pasando a lo que es variaciones de precios, variación neta de viernes a viernes, una semana negativa en general para los principales productos. La soja perdió $13 en la semana, el maíz cayendo unos $4 por tonelada y el trigo unos $10 por tonelada. Un mercado internacional que de a poco va a ir trasladando el foco, la mirada, la atención, digamos, desde Estados Unidos hacia Sudamérica, porque en la medida que estamos ya cosechando la soja en Norteamérica, se empezó a sembrar en Argentina y Brasil, así que vamos a estar prestando atención a cómo se perfila el panorama de oferta aquí en Sudamérica, ¿no? Pero bueno, antes de charlar de Sudamérica y completando la parte de Estados Unidos, tenemos avance de soja al 67% según los datos oficiales al lunes pasado, así que en este momento un número que seguramente ya supere el 70% y marcando un poco de adelanto respecto de lo que es el progreso normal de la cosecha a esta altura del mes de octubre. Así que nada por preocuparse en materia de trilla de soja. Y por el lado del maíz, 47% de avance, por lo menos en los números oficiales, un poquitito adelantado también respecto de lo normal. Cosechas grandes en general en Estados Unidos y sin margen a que cambien demasiado estos volúmenes en esta altura del año. Así que en adelante vamos a tener que ir viendo cómo se comporta la demanda y si se dan los programas de consumo interno y exportación que plantea el USDA y cómo esto va jugando en materia de existencias finales, ¿sí? Y en ese sentido, esta semana hubo algunos datos robustos, alentadores respecto de lo que es la demanda externa. Principalmente en maíz, hubo un anuncio de un negocio de exportación a México por un volumen muy destacado. Entonces esto fue de alguna manera uno de los elementos que dio respaldo a los precios en medio de tanta caída, de tanta tendencia bajista, tanta oferta dando vueltas y bueno, el pleno ingreso de lo que es la mercadería por la cosecha, ¿no? En soja una situación similar, datos alentadores para lo que es negocios de exportación, así que significando un elemento de respaldo a precios como veníamos destacando, ¿sí? Pasando a lo que es Sudamérica, que decíamos va a ir captando cada vez más la atención, ganando más preponderancia en lo que tiene que ver con la dirección de los precios. En ese sentido, Brasil ya está sembrando lo que es la soja, tenemos alrededor de un 10% actualmente de avance de siembra,
y demostrando algún que otro retraso respecto de lo que debería ser normal para esta época del año. Estamos hablando de que ya tendría que estar en torno a un 20%. Muchas zonas venían con sequía y esto impedía de alguna manera avanzar con la siembra normalmente. Se fueron dando algunas lluvias en estos días y bueno, pronósticos climáticos que comenzaron a ponerse un poco más favorables. Se esperan nuevas precipitaciones para las próximas semanas. Por lo tanto, el mercado empezó ya a descontar una normalización con este tema y a despejar los temores que se fueron viendo en los precios sobre finales del mes de septiembre. Pasando a lo que es nuestro país, en soja todavía no tenemos avance de siembra a nivel nacional. En maíz ya tenemos un 24% de siembra al día jueves, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y esto implica un leve adelanto de forma interanual y ya transitando lo que serían los últimos días para incorporar lo que se pueda de maíz de primera. La siembra de girasol también cobró bastante impulso tras lo que fueron las últimas lluvias y ya cubre el 24% a nivel nacional. Pasando a lo que es trigo, hubo una mejoría en las condiciones gracias a las últimas lluvias, sobre todo en zonas que estaban bastante necesitadas. Estamos hablando de 65% del trigo aproximadamente, presentando condiciones normales a excelentes. Sí, en lo que es la región norte se perdió potencial de rindes, donde las lluvias que se fueron recibiendo llegaron de alguna manera un poco tarde. Y bueno, hablando de lluvias, importantes milímetros acumulados entre todos los eventos que se dieron entre el fin de semana pasado y en los días de esta semana. En términos totales, las zonas más periféricas recibieron entre 10 y 20 milímetros, la parte bien del sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba fueron las regiones más beneficiadas y se acumularon entre 50 y 90 milímetros en algunos lugares puntuales. No solo esto, hay que destacar también que los pronósticos siguen señalando la llegada de nuevas lluvias para la semana que viene. Principalmente se estarían dando entre los días martes y miércoles. Según los mapas y bueno, las referencias que uno puede ver, la zona central del país estaría recibiendo otra vez entre 50 y 100 milímetros en el mejor de los casos, así que muy buen caudal de lluvias que van a estar sirviendo para recargar humedad en los perfiles en pleno inicio de la siembra. Pasando a mercados bueno, lo referido a precios, para destacar en la semana el ascenso de la soja disponible, subiendo de 300.000 a 305, 307.000 pesos sobre el final de la semana. El maíz bastante estable, en torno a 180.000 pesos. Y bueno, trigo un poquito en baja, más cerca de los 210, 212.000 pesos por tonelada. Bueno, en el episodio de hoy nos va a acompañar gente de la casa. Está con nosotros parte del equipo financiero con Eduardo Galán, que es gerente de negocios financieros, Martín Gilcott, idóneo en mercado de capitales, asesor financiero y operador de mercados, y Juan Bula, integrante de nuestro gran equipo de análisis de mercados. Y bueno, todos ellos se suman al episodio de hoy para analizar un poco la coyuntura macroeconómica y la actualidad de los mercados financieros. Chicos, gracias a todos por sumarse. ¿Cómo están? Hola Juan, gracias por la invitación. Un poco a modo de introducción, comentarles que seguimos profundizando los servicios de sociedad de bolsas en nuestros clientes y de esta manera poder tener un panorama de cómo viene la situación financiera, económica y política en Argentina y comentarles rápidamente que dentro de la sociedad bolsa nuestra hoy estamos distribuyendo fondos de 5 administradoras: Banco Galicia, Max Capital, AdCap, StoneX y Southern Trust, con sus distintos fondos y distintas alternativas para poder buscar coberturas, poder buscar rentabilidad y poder armar distintos tipos de negocios y poder apalancar los negocios de granos. Dicho esto, le dejo la palabra a Martín y a Juan, que son los que están día a día en contacto con el mercado y nos pueden dar un panorama más amplio y más finito de la situación actual. Bien, buenísimo. Bueno, Edu, muchas gracias. Bueno, chicos, Juan, Martín, si les parece, estaría bueno repasar un poquito cómo viene la cuestión macro a nivel nacional y que esto sea un poco el puntapié para después analizar cómo está en concreto los mercados financieros y qué están viendo ustedes en términos de coyuntura, situaciones alternativas, destacados y lo que consideren. ¿Tuvimos datos fiscales esta semana?
Sí, salieron los datos fiscales. Se registró un superávit primario para el mes de septiembre, así como también un superávit financiero, lo que viene pasando hace tiempo y parece innegociable por parte del gobierno. Y este superávit financiero acumula en los primeros 9 meses de 2024 un 0,4% del PBI, lo que es muy bueno, como estamos viendo, con la caída del riesgo país y como analizaremos más adelante. Bien, bueno, clave, ¿no? Noveno mes consecutivo de estos datos de superávit fiscal, una variable que parece innegociable para el gobierno, como vos decís, Juan, y que, bueno, ayuda un poco a transmitir las cuestiones de expectativas, ¿no? Sobre lo que dice el gobierno y lo que hace para mantener así el rumbo económico y los planes, ¿no? Tuvimos también algunos datos vinculados a la balanza comercial que, bueno, entiendo que vienen también a ser favorables, ¿no? Para todo este contexto. Así es, salieron recién del viernes la balanza comercial de septiembre. Fue casi 1.000 millones de dólares positiva y acumula 15.000 millones de dólares en 2024. Esto se explica por una suba de 20% interanual de las exportaciones, así como por una baja de las importaciones, pero cada vez esta baja de las importaciones es menor y ya crecen contra el mes pasado un 27%. Esto en parte refleja cómo el tipo de cambio se viene apreciando y también la recuperación económica. Así que tuvimos superávit gemelos en septiembre. Bien, bueno, otra parte bastante buena, ¿no? Con su impacto positivo para lo que es el mercado cambiario, Juan. Sí, el Banco Central en lo que va de octubre viene acumulando una intervención positiva, comprando divisas por más de 700 millones de dólares. Esto a priori no era esperado por el mercado, debido a la baja estacionalidad y también debido al tipo de cambio que se fue apreciando, pero se cree que por dos motivos se viene dando esta buena participación de la autoridad monetaria, que sería por los mayores préstamos en dólares, pueden dar los bancos debido al éxito del blanqueo, y también por la cobertura sintética de dólar que rinde tasas positivas, incentiva a los exportadores justamente a exportar más y a los importadores a postergar sus importaciones. Bien, buenísimo. Edu, ¿comentarios? Y ahí sumar un poco tema blanqueo. Dado el éxito que viene teniendo el blanqueo, hemos notado que hay mucha emisión por parte de compañías de ON en dólares, tanto MEP como cable, lo que hace que sea atractivo el ingreso al mercado por parte de todos aquellos que realizan el blanqueo y por parte de la compañía empezar a tomar deuda en dólares que no existían en el mercado y hoy por hoy creo que a tasas atractivas desde el punto de vista tomador, ¿no es cierto? Entendiendo que por ahí puede venir a futuro, creemos que ya para el año que viene y veremos cuándo, pero una unificación del tipo de cambio y para aquel que sigue teniendo ingreso en dólares también aprovecha la brecha actual para poder financiarse más barato, ¿no es cierto? Y respecto de la parte sintética de dólar que comentaba Juan, ahí hoy, esta semana, empezó a bajar la tasa implícita de dólar futuro en toda la curva, lo que hace que para coberturas en dólares empiece a ser mucho más atractivo lo que venía siendo poder realizar esas colocaciones en pesos y cobertura en dólares, dejando spread entre 7, 8% hasta 10%, dependiendo las posiciones que querramos buscar. Entendemos que esto no va a durar para siempre y son oportunidades que el mercado nos va dando para poder aprovechar estas oportunidades de spread de tasa. Así es, y respecto a las exitosas colocaciones que hubo de obligaciones negociables en el mercado local, el mercado había estado especulando con que pueda llegar a ser el Tesoro el que salga a emitir letras en dólares para así acumular
para así acumular reservas ellos, pero esto fue descartado por el ministro Caputo, que informó que era preferible que emitan deuda a las empresas y se financien a tasas bajas para realizar así proyectos de inversión. Bien, buenísimo, chicos. Siguiendo un poco con el análisis de la macro, tuvimos recientemente, bueno, la semana pasada en realidad, datos de inflación, ¿sí? Correspondientes al mes de septiembre. ¿Qué análisis podríamos hacer de eso? La semana pasada se publicó el índice de precios al consumidor, que dio 3,5% para el mes de septiembre. Y lo que podemos destacar es que la inflación núcleo fue de 3,3, o sea, menor al índice general, mientras que los regulados subieron 4,5%, así que sigue el proceso de acomodamiento de los precios relativos en la economía. Esta semana tuvimos el dato de inflación mayorista de septiembre, que fue 2%, en línea con el crawling peg, y también se vio el impacto de la baja del impuesto país, que pegó sobre todo en los bienes importados. También estos son datos oficiales del INDEC, pero observando los precios de mercado, comparando un bono SER con un bono a tasa fija a un año, lo que se llama la inflación break-even, uno observa que el mercado espera promedio mensual a un año 2,5% de inflación mensual, mientras que el REM, que es un informe, es una encuesta que le hace el Banco Central a consultoras privadas, estima que la inflación mensual promedio a un año va a ser de 2,9%. Es decir, la inflación que uno podría esperar vía lectura del mercado está un poco por debajo de el relevamiento a las distintas consultoras, ¿no? De los mercados que hace el Banco Central, ¿sí? Bueno, buenísimo el repaso de los principales destacados de la macro. Estaría bueno charlar un poquito más de los mercados financieros y ver qué destacados tenemos allí. No sé cómo lo ven o por qué destacado quisiéramos comenzar. Tincho. ¿Cómo va, Juan? Bueno, acá yendo a la parte de los bonos argentinos, lo primero a destacar es la baja del riesgo país que venimos teniendo en los últimos meses. Increíble lo que viene ocurriendo. De hace un mes atrás tener un riesgo país de casi 1.400 puntos, ahora estar en 1.100, 1.095. Mucho se habla del riesgo país. Es importante empezar a aclarar qué es cada cosa. O sea, el riesgo país, cuando hablamos de riesgo país, es la tasa extra que pagan los países para tomar deuda con respecto a la deuda yanqui, a la de Estados Unidos, que es la que se considera libre de riesgo. Estamos hablando de una deuda de Estados Unidos rindiendo 4 y 4,20. Tener un riesgo país de 1.100 o 1.000, estamos hablando de tener 10 puntos extra por encima de este 4%, lo cual es tomar deuda a nivel internacional bastante cara. Por eso es clave insistir y estar atento a este dato y seguir de cerca y viendo cuestión de que pase los 1.000 para cuando esté en el orden de los 800 puntos básicos, poder empezar a ver una Argentina que puede volver a los mercados y a su vez con una liberación del cepo, lo cual permitiría endeudarse o rolear la deuda con tasa más baja. En este orden, los bonos argentinos, bueno, hablando un poco de lo que es soberano, global y bopreales, también hago, antes de empezar a hablar de oportunidad y rendimientos, me gustaría aclarar qué es cada cosa. Cuando hablamos de soberano, hablamos de deuda argentina en ley local, global es deuda argentina en ley extranjera, y bueno, la nueva adquisición a partir de este gobierno, que fue la emisión que hizo los bopreales, que bueno, esto a diferencia de los anteriores, es emitido por el Banco Central, y los anteriores, tanto los soberanos globales, son del Tesoro. Bueno, a la hora de analizar esto, a pesar de que son distintas cajas, a la hora de analizarlo está bueno tenerlo en cuenta, analizarlo en un conjunto,
Eh, Así que bueno, ¿qué vemos históricamente? Vemos una curva de globales con pendiente decreciente, lo cual esto muestra una deuda rota por parte del país, por una cuestión básica de estructura temporal de las tasas de interés y relación riesgo-rendimiento. eh, los bonos cortos deberían rendir mucho menos que los bonos largos, debería tener una curva decreciente. Y bueno, históricamente Argentina viene con una curva decreciente que recién ahora se está empezando a aplanar, se está empezando a normalizar y esta comenzó a partir de atrás para adelante. En este sentido, vemos tanto los 38 y los 41 que empezaron a tomar un sendero más normalizado, con un aumento de entre el 10 y 11% en lo que va del mes y 50% en dólares en lo que va del año. Realmente lo que viene pasando con la deuda argentina es increíble. Entonces, en ese sentido, es cuando vemos que teniendo a un contexto en el país que se empieza a normalizar todo, eh, que la curva de soberano se empieza a aplanar y los bonos cortos empiecen a bajar, a bajar rendimiento y por ende a subir precio. Bueno, esto clave, ya de paso que lo nombro, aclarar siempre la relación proporcionalmente inversa que existe entre rendimiento y precio. Siempre que vemos que el rendimiento está alto, el precio está bajo y viceversa. Entonces ahí es donde podemos empezar a ver y analizar qué oportunidades existen dentro del mercado. En este contexto de normalización, vemos que si vemos una curva de deuda globales normalizada, tendríamos que empezar a pensar en un 29, un GD 30-29 rindiendo entre el 10 y 10,5 y que hoy en día está rindiendo entre un 17 y 19%. Ahí hay una gran brecha en la cual se puede poder conseguir teniendo estos bonos. A la hora igual de empezar a normalizar la curva, el que más upside de precio tiene es el GD35, con un 39%, viendo que puede llegar a rendir un 11,5 cuando hoy está rindiendo un 14%. Siempre y cuando tengamos en cuenta que en el tramo corto, como dije anteriormente, en un contexto en el cual el país puede volver a tomar deuda, hay una gran probabilidad de que estos bonos cortos puedan ser roleados de manera sana, ¿no? No es algo que van a querer haber quita de capital o que sea obligatorio. Seguramente va a ser algo que al tenedor le convenga y al país le permita estirar los plazos para más adelante y poder contar con ese dinero no para el pago de deuda, sino para otras cuestiones. Así que bueno, tengamos presente que hoy en día todavía la curva de bonos de Argentina están rindiendo por encima de varios países que realmente es como Angola, Egipto, Pakistán, tienen mejor curva que la de Argentina, lo cual esto por un lado, viendo el potencial que tiene el país, permita, permita confiar y creer que se puede llegar a estar a estos niveles y por ende poder tomar esos rendimientos, poder trasladarlo a precio. Y pasando a los reales, la curva real, bueno, en este sentido también es, como decía anteriormente, por ahí comparándolo y teniéndolo en cuenta con los soberanos y los globales, eh, estamos ya en una curva sana en la cual tiene pendiente creciente a largo plazo y vemos al BPI 26 rindiendo un 10% y el 27 rindiendo en un 12-13%. En este sentido, por ahí, bueno, vemos que casi a la misma duration que los 29 y 30, entonces ahí también es donde vemos que estos soberanos y globales del 29 y 30 por ahí podrían bajar rendimiento y trasladar, y por lo contrario, subir de precio. A lo que es tasa fija. Tasa fija, bueno, justo hoy vimos, ayer se anunció el aumento del encaje de renumeradas que viene por parte del Banco Central,
que subiendo los 5%, de pasar de 15 a 20. Y en este sentido es que se produce una baja de tasa en lo que respecta a los fondos comunes de inversión, lo cual también va a llevar una mayor volumen de operatoria de CAP y baja de la tasa mensual que van a estar pagando. Como este lunes salieron al mercado los instrumentos que se licitaron la semana pasada, se licitaron en el orden de 385, 390 mensual TEM, y ya salieron al mercado secundario y hoy en día están rindiendo al orden del 360, 340. Esto se está viendo que hay una compresión de la curva y que se está trasladando en la suba de precio. En este sentido también se tiene en cuenta que va por siguiendo y confiando el mercado en un sendero de deflación, desinflacionario, perdón, con respecto a lo que está hoy en día. Así que bueno, más o menos eso es lo que está ocurriendo por el lado de las LECAP y bono soberano. Así que bueno. Bien, no, bueno chicos, la verdad que un panorama súper completo de lo que es la actualidad de la macro y bueno, cómo están operando los principales instrumentos del mercado financiero y bueno, la lectura que hacen ustedes, la tendencia que puede tomar esto y las oportunidades, ¿no? Edu, ¿un comentario más tenías? Sí, un poco para contar lo que venía contando Martín, la baja de tasas a nivel general lleva a que lo que decíamos, las coberturas vía sintético, pasamos de rendimientos positivos entre un 12 y un 9 a rendimientos hoy de un 9 a un 6%. Eso hace que hoy nuestro costo de cobertura sea un poquito más caro, pero aún así entendemos que tiene una tasa positiva para poder hacer coberturas de este tipo y no hacer una cobertura directa de dólar link a un costo cero, pero con una sobretasa de 0%. Bien, bueno, chicos, clarísimo todo, muy valiosos sus aportes y bueno, también un poco para conocer el personal y todo el servicio financiero que ofrece la empresa. Para todo aquel que quiera acceder a ello, no tiene más que contactarse a través de su comercial y bueno, acceder al servicio más personalizado y bueno, el procedimiento para apertura de cuentas y demás. Así que bueno, les agradezco mucho a los tres, Eduardo, Juan, Martín, muchas gracias por su tiempo y por sumarse al episodio de hoy. Gracias. Gracias por llamarnos y tenerlo en cuenta. Y bueno, saben que pueden contar con nosotros cuando quieran. Muchas gracias, buen fin de semana. Bueno, gente, así se nos iba un episodio más de Agro y Mercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Uberti.